Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 1. Yo soy tu hermano Junior Malca y el día de hoy estudiaremos el paso número 13. La lección de hoy se titula Siguiendo a Jesús y vamos a ver 3 puntos muy importantes. ¿Cuáles son los hábitos básicos para ordenar nuestra vida? ¿Cómo andar por fe? Y también realizaremos un compromiso. Pero antes respondamos algunas preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual? ¿La comunión con el cuerpo de Cristo no es tan importante? ¿Es posible gozar de comunión continua con Dios? ¿Cómo responderías a estas preguntas? Y no olvides suscribirte a este canal. De esta forma podemos alcanzar a más creyentes. Comencemos con el primer punto. Los hábitos básicos para ordenar nuestra nueva vida. Y a lo largo de este discipulado nosotros hemos estudiado lecciones donde hemos aprendido cómo andar con Cristo firmemente. Por ejemplo, en el paso número 6 titulado Dios me habla, hemos estudiado que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene el propósito de alimentarnos espiritualmente, guiarnos, enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos. También en el paso número 6, la lección Hablando con Dios, estudiamos que orar es hablar con Dios y además la actitud que debemos tener, así como los elementos que deben incluir nuestra oración. También hemos visto otros pasos, por ejemplo, el paso número 8, titulado En comunión diaria, donde estudiamos que el devocional es una cita con Dios y que además es importante, y también estudiamos los elementos que debe incluir. Además, también se proporcionó un formato para que puedas desarrollar tu estudio devocional. En el paso número 9, titulado Mi Iglesia, nosotros aprendimos que la Iglesia Universal es la comunidad de creyentes. Así que tú eres parte de esa iglesia y que también es importante y necesario participar en una iglesia local. En el paso número 10, titulado A Testificar, estudiamos que testificar es compartir el Evangelio de salvación y cuál es su importancia y cuál es la necesidad de hacerlo, y que también es un llamado que tú y yo debemos de cumplir. En el paso número 11 estudiamos las ordenanzas y vimos dos, el bautismo y la cena del Señor. Si aún no has estudiado estas lecciones, te animo a que lo hagas. Todas estas lecciones o estos pasos o hábitos son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. No deje de practicarlos. Además, dedíquele usted un tiempo a cada uno de ellos y establezca usted prioridades. Y con respecto a esto, Jesús habló de 3 cosas que deben consagrarse en la vida de todo cristiano. El primero de ellos tiene que ver con Jesucristo. ¿Qué tipo de relación quiere tener Jesús con usted? Bueno, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En este versículo dice que nuestra relación con Jesucristo es que debemos conocerle. Pero, ¿qué significa este conocerle? Este conocer no tiene que ver nada con lo intelectual, sino más bien con conocerle mediante una relación personal. Quiere decir una relación de fe, amor y obediencia. Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y la relación que tenemos que tener con Jesucristo es una relación de gozo. Y nota el énfasis en este versículo cuando Jesús dice, mi gozo. Y el gozo que ofrece Jesucristo es un gozo completamente diferente al que ofrece el mundo. Y te animo a que medites un poco más en este versículo. El segundo punto que cada cristiano debe consagrar en su vida tiene que ver con los demás cristianos. Y según Juan 17:11, Jesús describe la relación que los cristianos deben tener entre sí. Allí nos dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y en este versículo Jesús nos dice que todos los cristianos tienen que ser uno, una solamente, un solo pensar, un solo sentir y un solo Señor. El tercer punto que todo cristiano debe consagrar en su vida tiene que ver con la obra de Cristo en el mundo. ¿Qué quiere decir Jesús en Juan 17:23? Allí nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en este versículo, Jesús nos dice que debemos ser perfectos. Nosotros debemos reflejar eso al mundo. Pero ¿cómo podemos consagrar estos tres aspectos en nuestra vida? Para eso nosotros tenemos que ejercitar los hábitos que ya hemos estudiado. Ahora hagamos un pequeño autoexamen. Responde a las siguientes preguntas. ¿Estás teniendo tu tiempo devocional? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo vas a desarrollar tu relación con otros cristianos? ¿Cómo demostrarás ante el mundo que Cristo mora en ti? Responde a estas preguntas en lo más interior de tu mente y tu corazón. Y si te animas, deja tu comentario. Ahora veamos el segundo punto. ¿Cómo andar por fe? Pablo en 2 de Corintios 5:7 nos dice que debemos vivir por fe y no por vista. ¿Cómo se describe la fe en Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión en la traducción del lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. En estos versículos, la palabra fe se traduce como pistis, que significa confianza en Cristo. Y eso es la fe, significa confiar en Dios y confiar hasta tal punto de estar totalmente seguros de que vamos a recibir lo que el Señor nos ha prometido y que también creamos que ya lo tenemos, aun cuando aún no lo tengamos. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que quiere acercarse a Dios tiene que creer dos cosas. ¿Cuáles son? Para entender un poco mejor este versículo, vamos a ver otra traducción. La Biblia al día dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Qué cosas debemos creer? En primer lugar, que Dios existe, pero no como una cuestión apologética o de tratar de demostrar la existencia de Dios, sino que creer que Dios existe como único y verdadero. Además, debemos creer que Dios le recompensará por haber depositado su fe en Él y creer que Él es el único, verdadero y poderoso. Mira cómo se conoce a Abraham como el padre de la fe, porque cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, él no dudó en hacerlo porque él creía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac después del sacrificio. ¡Wow! ¡Qué enorme fe! Eso es depositar nuestra confianza en Dios y creer que las cosas que no existen pueden llegar a existir, porque declaramos en nuestra mente y en nuestro corazón que Él es el único y verdadero y poderoso para hacer las cosas aún imposibles, posibles. Ahora, mi estimado hermano, piense por un momento sobre el significado de vivir por fe y medite en lo que dice en este cuadro. La fe no es solo una esperanza ciega, sino más bien la certeza de que Dios es fiel y que va a cumplir todo lo que ha dicho. A menudo algunas personas que no son creyentes dicen que la fe es irracional.
Pero mi estimado hermano, nuestra fe no es irracional, sino que está fundamentada en el conocimiento de Dios. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nota el énfasis, porque yo sé a quién he creído y hemos creído en el único y verdadero Dios Todopoderoso. Sigamos leyendo nuestro cuadro. Tener fe en Dios implica dejar de confiar en nuestros propios recursos para descansar en los de Dios. Mira lo que dice el versículo, porque estoy seguro que Dios es poderoso. Por eso deposito mi fe en Él, porque sé en quién he creído y he creído en el Todopoderoso. Finalmente, nuestro cuadro dice, andar por fe es poner en práctica diariamente lo que el Señor le está enseñando. Por eso es tan importante mantener y guardar la comunión íntima con Él. Y es que nuestra fe está basada también en el conocimiento de Dios. Y es por eso muy importante, mi estimado hermano, que usted conozca la palabra de Dios para que nuestra fe aumente. Y de hecho, un pasaje de la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mire cómo describe Jesús su relación con los suyos en Juan 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo describe Jesús la relación que él tiene con los suyos? Jesús lo pone de una forma muy ilustrativa y lo explica como una planta de uvas, donde él es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. ¿Por qué es vital mantener esta relación con Cristo? Bueno, porque Cristo nos sustenta, al igual que una rama no puede vivir lejos o fuera del tallo, entonces nosotros tampoco podemos vivir lejos o fuera de Jesucristo. Y sin Cristo no podemos llevar fruto, es decir, estaríamos muertos. Como dice en el último versículo, nada podríamos hacer. ¿Y qué cree usted que quiso decir Jesús con la frase, permaneced en mí? Bueno, mi estimado hermano, esta frase quiere decir que debemos estar en constante comunión con Él. ¿Y cómo podemos tener comunión con Él? Mi estimado hermano, a través de los hábitos que nos ayudarán en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Según Juan 15:10, ¿cómo puede usted permanecer en su amor? Jesús nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos enseñó con su propia vida cómo podemos permanecer en su amor y de cómo lo haremos guardando sus mandamientos. Ahora que ya hemos repasado cuáles son los hábitos básicos para nuestro crecimiento espiritual y cómo podemos andar por fe, es tiempo de hacer un compromiso. Miren lo que requiere Jesucristo para que nosotros seamos sus discípulos, según Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este versículo dice dos cosas, negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa renunciar a nuestros deseos, que muchas veces son egoístas y centrados solamente en nosotros y no toman en cuenta a Dios en nuestra vida. Y que además debemos entregar nuestro tiempo y también nuestro dinero para la obra de Dios. ¿Y qué significa tomar nuestra cruz? Significa que es difícil y costoso seguir a Cristo. Hay una lucha dentro de nosotros porque queremos hacer muchas veces los deseos de nuestra carne o dejarnos guiar por el pecado. Y hay una lucha en nosotros. Y eso, mi estimado hermano, es lo difícil y costoso de seguir a Cristo.
y renunciar a nuestros deseos egoístas con tal de entregarnos a una obra mucho más grande, que es la obra de Jesucristo en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a negar tus propios deseos y seguir la voluntad de Dios con gozo en tu vida diaria? ¿Cómo respondes? ¿Sí o no? Espero que tu respuesta haya sido un sí rotundo. Y si es así, sigue adelante con los hábitos que has aprendido, velando celosamente siempre por guardar tu relación íntima con Dios y poniendo en práctica lo que el Señor te muestra cada día a través de su palabra. Ahora respondamos a las preguntas de conocimiento previo. ¿El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual? Vamos a poner esto como verdadero, ya que depende de cada creyente ejercitar los hábitos para nuestro crecimiento espiritual. ¿La comunión con el cuerpo de Cristo no es importante? Eso es falso. El Señor nos ha llamado a que todos seamos uno y vivamos en comunión. Y qué mejor que una iglesia local para poder estar en comunión con nuestros hermanos y todos juntos de forma unánime adorar a nuestro Señor y a cumplir la gran comisión para la cual hemos sido llamados. Es posible gozar de comunión continua con Dios verdadero. Dios es nuestro Padre y como un hijo debe acercarse tranquilamente a su Padre y seguros de que Él escucha nuestras oraciones. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar esta semana Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Además, no olvides tus lecturas. Esta semana lee Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y 5 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 al 3, un capítulo por día. Finalmente, no olvides orar para que Dios te dé ánimo y sabiduría para ejercer las disciplinas espirituales y formar hábitos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Hemos llegado al final de la lección número 13 y al final de la lección del discipulado número 1. Que Dios te bendiga por haber seguido este discipulado. No olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Y también puedes visitar la página en Facebook de Creciendo. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.